Decíamos que estábamos aquí con la diputada independiente Ana Matilde Gómez, teníamos rato de no conversar, diputada. Sí. Sé que ha estado con mucho trabajo muy intenso en la Asamblea y justamente quiero comenzar la entrevista por allí. La famosa Ley 55, que crea un blindaje. Correcto. Pero con mucha preocupación pude ver, porque yo fui a la Asamblea el día que tal vez se iba a discutir el proyecto para desmontarlo, pero al final lo que pareciera que se iba a crear ahora era un súper blindaje. Un re blindaje. Explíqueme una cosa, diputada, si se puede saber, obviamente. ¿Cómo la ley original, tan cuestionada por todos los panameños, al final terminaba con una propuesta que añadía más blindaje a los diputados? ¿Qué pasó ahí en esa discusión, en el primer debate? Sí, gracias. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes y a los oyentes de este programa. En la Comisión Permanente de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales somos, como en casi todas las comisiones, excepto la de presupuesto, 9 miembros. De las distintas bancadas, por lo general, la mayoría la tiene el Partido Revolucionario Democrático por la cantidad... La proporcionalidad. La proporcionalidad, la cantidad de diputados que tiene. Los 2 miembros que están allí, hay 4, pero 2 de sus miembros presentaron una reforma allí. En ese momento, cuando ya nos íbamos a sentar a discutir, yo veía que el lado donde está el equipo técnico la estaban redactando 2 miembros de del Partido Revolucionario Democrático, y nos presentan le introdujeron a la reforma no solo el tema de la prueba sumaria, sino además prueba idónea. Y eso no tiene ningún sentido, y en mi participación, que usted la puede buscar, y fueron testigos todos los medios que cubrieron ese primer debate, yo dije que eso era inaceptable y voy a explicarle por qué. Cuando se hizo la reforma integral en el año 2008, después de aquella crisis nuevamente que tuvo el sistema de administración de justicia en el 2005, se llama el Pacto de Estado por la Justicia, el 2008 se reforma integralmente, y uno de los frutos de ese pacto y de esas decisiones fue la reforma integral del sistema de administración de justicia penal. Particularmente se producen los códigos penal y procesal penal. ¿Qué son delitos en Panamá? ¿Qué cosas son delitos? ¿Y cómo se investigan esos delitos? Es un resultado de eso. Y se había hecho sistemáticamente, es decir, se había analizado todo. Se elimina del sistema penal acusatorio, que es lo que entra con esta reforma, cualquier alusión a prueba sumaria. Se elimina, no hay en el sistema penal acusatorio. Prueba sumaria, no se elimina la figura de prueba sumaria. Así. Es decir, que cualquiera podía poner una denuncia y el Ministerio Público tiene que investigar de inmediato. Con otros criterios que están allí, obviamente, de razonabilidad, y si de eso coherencia. Es así, diputada, ¿por qué incorporan esto? Eso se logra en el 2008 y se hace la gran reforma y están allí. ¿Qué ocurre? Que la entrada del sistema penal acusatorio en Panamá es una entrada que se decidió escalonada de aquellos distritos judiciales donde hay menos litigiosidad para ir probando el sistema. ¿Qué ocurre con el gobierno del señor Martinelli? Ellos aplazan la entrada en vigencia. Correcto. ¿Eso qué produce? El efecto de que en Panamá el código, el tema del sistema penal acusatorio no se está usando en toda la República. Por lo tanto, esa norma que el Partido Revolucionario Democrático quiere arguir y que fue apoyada por el Cambio Democrático, que no lo han leído a fondo, no lo están interpretando. ¿Quiénes fueron los proponentes, diputada? Ahí en el proponente particularmente la firma, lo que uno ve, pero uno sabe que el presidente de la... Yo conozco, por eso le pregunto, fíjese la pregunta que yo hago. Yo trabajé en la Asamblea y conozco este tema, o sea, usted puede firmar, pero usted no es la proponente. Claro, porque usted dice, no, yo estoy de acuerdo con esto y firmo. No, y es que yo oí ahí, cuando la diputada del PRD le decía al presidente de la comisión, Pedro Miguel González, tú tienes que firmar la propuesta. Y claro, él como presidente, yo entiendo prácticamente que eso es como una práctica de que el presidente avala, sobre todo que era de su partido. ¿Quiénes eran los que impulsaban esta propuesta? El señor Vinicio Robinson y la diputada Zulay Rodríguez. Vinicio Robinson, quien es diputado, vicepresidente de la Asamblea, él es presidente del partido PRD, presidente de la Comisión de Presupuesto y ahora presidente de la Federación de Béisbol. Mira la cantidad de wow. Y supuestamente aspirante a presidir la Asamblea Nacional. De eso también. lo voy a hablar más adelante. Pero entonces, Vinicio Robinson junto con Zulay Rodríguez impulsan esta redacción. Exactamente, y nos los traen a la mesa y nos los presentan. ¿Cuál es el argumento de ellos? Ellos dicen, eso ya existe, la prueba sumaria, pero es porque se traen el libro tercero que fue derogado con el sistema penal acusatorio y que solo está en vigencia para aquellos distritos donde no se aplica el sistema penal acusatorio que fue aplazado por el gobierno del señor Martinelli. Déjeme terminar nada más esta idea.
Ellos lo que señalan es que el artículo 2467, que en realidad es un artículo remisorio al 2464, habla que en los delitos de abuso de autoridad todos los servidores públicos se les exige prueba sumaria. Pero eso es por el tipo de delito, porque el abuso de autoridad es un delito subsidiario, es decir, cualquier funcionario puede incurrir en abuso de autoridad cuando no encuentran qué otro tipo penal aplicarle. En el Código Penal hay un montón de conductas, pero si usted como servidor público hace algo, un policía me va a detener y usted además de detenerme me escupe, eso no está en ningún tipo penal, dice que por escupir, pero resulta que usted se excedió. Bueno, eso es un abuso de autoridad. Allí en esos delitos, que es un delito subsidiario, la Corte Suprema de Justicia, reiterados fallos históricamente ha dicho, se necesita prueba sumaria, porque es un delito subsidiario, se necesita que esté presentado el dolo directo del servidor público, que sabe que está haciendo algo que la ley no le dice que tiene que hacer. Ahora, diputada, el diputado Benicio Robinson dice que él no fue proponente de esa... Bueno, las firmas estaban ahí, obviamente él no sabe de eso, porque yo vi cuando la diputada pide el código y le dice a él, y entonces él viene y lo explica, pero eso me demostró que no sabe lo que está diciendo, porque él se está basando en un artículo que no aplica el sistema penal acusatorio, que es lo que acabo de explicar. El libro tercero está derogado por el sistema penal acusatorio, el procedimiento penal. Solo queda vigente para aquellos casos de abuso de autoridad que se den en las provincias o en los distritos judiciales donde no está entrado en vigencia. Diputada, con ese marco de referencia usted nos da en el primer debate. Pero entonces ellos vienen y además de sumaria le agregan idónea, lo cual no solo resulta desde el punto de vista... Desde ese día me estoy rompiendo la cabeza. Pudiera resultar gramaticalmente redundante, pero desde el punto de vista procesal impone una carga adicional. Por ejemplo, aquellos hechos que se prueban documentalmente no es válido traer testimonios. Si yo quiero arguir que un servidor público se está apropiando de unos terrenos, de unas propiedades, etcétera, le estás cargando al ciudadano. ¿Cuál es la forma idónea de probar la propiedad? La certificación del registro, del registro público, ¿verdad? Entonces el ciudadano va a tener que pagar la certificación del registro para ver quiénes son los dueños, para presentar además la prueba sumaria más la idónea. Si yo digo que es hijo de fulano de tal, el nacimiento no se prueba con testimonio, salvo que sea un lugar donde no se pueda acceder. Tiene que presentar el certificado o el del matrimonio, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que se le está cargando al ciudadano, se está además violentando un principio fundamental del sistema acusatorio, que es el tema del acceso a la justicia. Lo que está ocurriendo, diputada, permítame, para los que estamos observando el debate, lo que está ocurriendo es que se está obstaculizando la posibilidad de que un diputado, que no es porque sea diputado, sino que un individuo comete un delito o puede ser susceptible de ser acusado de algo y por ser diputado ahora no se le puede hacer, no se le puede acusar de nada. Es que además, permítame decirle algo más, sí es un blindaje especial para los diputados y le voy a explicar por qué. Porque a nosotros se nos juzga en un ente que tiene jurisdicción, nosotros somos diputados de la República y allí hay jurisdicción sobre toda la República, en la Corte Suprema, por lo tanto allí se aplica sistema penal acusatorio, allí no existe prueba sumaria. Eso fue lo que yo entendí. Con esta ley en el 2012, el cambio democrático introdujo esa posibilidad solo y únicamente para los diputados. Definitivamente que esta reforma es inaceptable y es un cínico retroceso en materia de administración de justicia. Hay una situación que a mí me llamó la atención porque, como le dije, yo fui ese día a la sesión de la Asamblea y pude observar que los diputados de Cambio Democrático estaban, como quien dice, atornillados a la silla, porque había quórum, pero la mayoría del quórum lo hacían ellos. ¿Qué significa? Y al final no se discutió el tema. Había una voluntad política de no discutir, le pregunto porque Pedro Miguel González estuvo aquí esta semana y dijo: yo avalé la aprobación en primer debate para llevar el debate al Pleno. Y como él me decía, tú sabes que en el Pleno una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale. Eso es lo que él me explicó. Pero no se debatió. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿No hubo el acuerdo político necesario para iniciar este debate? Definitivamente que yo creo que mire, yo creo que hay una disfunción estructural que no se puede negar del partido panameñista, que es el partido que tiene el gobierno dentro de la Asamblea, de la Asamblea Nacional, eso es indiscutible. Por lo tanto, ellos tienen que estar llegando constantemente, y lo han hecho durante estos 9 meses, a ciertos consensos y acuerdos que no están mal si eso no fuera una plataforma de extorsión.
Yo lo que estoy observando, por ejemplo, es que se aprueban algunas cosas que no tienen mayor sentido, pero que ellos no quieren ese conflicto. Con eso complacen a los que pretenden esa ley, pero después quien legisla es el asesor de la presidencia para el veto. Yo puedo concluir que Cambio Democrático y sectores del PRD no quieren que el blindaje caiga, quieren que se mantenga. Eso es en conclusión, en la explicación que he escuchado. Claro, porque es que no se ha podido dar el gran debate donde uno va a poder descubrir qué es lo que piensa cada quien, porque no se logró hacer nada en el segundo debate. Necesito, diputada, aprovechar la oportunidad que ustedes nos han venido aquí hoy y necesito tocar dos temas adicionales fuera de la esfera de la Asamblea. Uno, me gustaría conocer la opinión de Ana Matilde Gómez, quien ocupó el cargo de Procuradora de la Nación por 5 años antes de ser defenestrada, porque en mi opinión eso fue lo que ocurrió. Su valoración de la gestión del Ministerio Público actualmente en los meses que lleva de gestión, porque a mí me está llamando la atención algo. Yo no es que estoy en la onda de que Martinelli es culpable de todo lo que se le acuse, pero nada más tiene un caso en el Ministerio Público, el de las comidas deshidratadas. Y aquí yo veo, por ejemplo, el diario de La Prensa publicaba ayer que la Fiscalía no agotó diligencia con el caso de las máquinas pinchadoras, que hay testimonios de quienes trabajaron allí en el Consejo de Seguridad que llevaron él o los aparatos a Monteoscuro, a la oficina del Super 99, donde está el cuartel central de esa empresa. ¿Qué está pasando, en opinión de Ana Matilde Gómez, con el Ministerio Público? Sí, porque sería una opinión solamente producto de lo que uno observa desde afuera, porque yo no tengo ningún acceso a poder ni preguntar ni estar, y aprovecho esta oportunidad para eliminar ese mito de que yo realmente, el hecho de que los procuradores hayan trabajado conmigo no significa que yo tengo acceso al manejo de su institución. Ellos son ahora los que deciden y definitivamente yo no tengo esa relación constante como para saber ir termometreando qué pasa. Yo también percibo con cierta angustia el hecho de que lo primero que debo aclarar es que el señor Martinelli, por ser diputado del Parlacén, no es competencia del Ministerio Público. O sea que allí no se puede hacer ninguna investigación sobre él. Pero todo lo que en las investigaciones que están surja señalándolo directamente o que lo mencionen con algún grado de participación debe ser remitido a la Corte Suprema de Justicia. Incluyendo que los equipos hayan sido entregados en el Super 99, en Monteoscuro. Dependerá a quiénes se le entregaron, pero si él es el representante legal del lugar, del recinto... O sea, que ese blindaje llega hasta sus propiedades. Lo más probable es que sí, porque ¡Caramba! todo va a depender Ahora de si al llegar eso allí realmente fue por orden de él y si eso está bajo su custodia y su decisión. Si nadie allí toma decisiones... Pero si es propiedad del Estado, diputada. No, sí, el aparato. Ajá. Pero para poder investigar, por ejemplo, si hubiera que hacer una inspección ocular o un allanamiento al 99, si él es el que aparece como el representante legal, entonces no se puede hacer por parte del Ministerio Público, tendrá que hacerlo la Corte. Pero en ese sentido no hay nada que detenga a quien haya sido designado fiscal de la causa en la Corte Suprema. No sé si me logro explicar. No, se ha explicado demasiado bien y hasta que me ha dado... Pasará en la investigación... He sentido como un vaído, diputada. O sea, el blindaje... O sea, cuidado, quiero quedar claro, yo estoy esperando que la justicia determine responsabilidad, pero lo que estoy entendiendo de la explicación de alguien que se sentó en la silla de procurador es que el blindaje limita terriblemente la investigación. Habrá que cuidar si él es o no el representante legal de allí. Si no lo es, no hay nada que impida allanar. Claro, pero... pero hay que cuidar que no se vaya a dañar la investigación porque cualquiera de los actos procesales que se realicen lleven la cuerda procesal. Por eso digo, a mí me llamó la atención, no sé si usted, cuando leyó la noticia, la investigación que hizo la prensa, pudo determinar que 2 funcionarios del Consejo de Seguridad fueron a Quarry Heights, en Cerro Ancón, sacaron el aparato, él o yo no sé si es un rack o si es la computadora, no sé. Se lo ponen a pasear un Toyota Hilux blanco, lo llevan al Puente de las Américas, regresan a la presidencia, hablan con alguien y de ahí a Monteoscuro. Y en Monteoscuro entregan los equipos. Ahí hay que determinar quién dio esa orden y quién recibió el equipo cuando llegaron a Monteoscuro. Esa persona tiene que ser llamada, porque definitivamente, si eso es propiedad del señor Martinelli, entonces en la Corte Suprema habrá que también agregar la apropiación indebida de un bien público. O sea, usted lo que me acaba de decir, en su opinión, y reitera entonces la actitud de muchos de nosotros, los panameños, entre los cuales yo sí me cuento, allí sí me cuento, es que el blindaje hay que acabarlo. Por supuesto. No por Martinelli, por amor a Dios, porque hoy se llama Martinelli y mañana se puede llamar X, sino que nos estamos dando cuenta que este blindaje no es nada más para el individuo,
sino para todos aquellos bienes que sean de su propiedad. Así es, así es. Y mire, y cada vez lo que se está haciendo con esto es afectar la gobernabilidad Ya, democrática del país, por porque supuesto. los ciudadanos no están pudiendo cumplir el rol que les corresponde en las sociedades modernas, que es el de fiscalizador de la gestión y los fondos públicos. Mire. Y el ciudadano, y mire, esta es mi lucha constante. Usted observa, muchos políticos en la Asamblea quieren sacarle a uno el pedigrí de que tienen 6 periodos en la Asamblea como si eso fuera, Como si eso fuera gran cosa. Exactamente. Hombre, yo asumo que si a mí el señor Martinelli me hubiera dado 18 millones de dólares, yo también me podría comprar mi permanencia eterna en la Asamblea. Yo no me refiero a ese, es la concepción equivocada que tienen de que cada vez que el ciudadano pregunta o la sociedad civil organizada participa, entonces viene la descalificación y quieren mandarlos a buscar votos para poder entrar allí. Eso no funciona así. Diputada, la sensación que a mí me da cuando escucho la opinión suya, yo considero que esas opiniones son serias, siempre las he considerado así. Otra cosa que podríamos coincidir o no, pero considero que sus opiniones son serias, que me da la sensación que producto de todos estos tecnicismos, llámese Martinelli o llámese X o llámese Y o Z, podría terminar sacándole la lengua a la justicia. Mire, yo espero que no y pienso que no, porque los elementos están allí. Hay suficientes hechos documentados de la administración pasada que llevan directamente al señor Martinelli. Aquí todo va a depender del criterio jurídico que tenga y plantee el fiscal que haya sido designado o el magistrado que va a hacer el papel de fiscal. En este caso, el magistrado Irén Ortega. Porque con el sistema penal acusatorio, que es el que se aplica en la Corte Suprema también, el director de la orquesta es el fiscal. El fiscal decide qué tiene que pedirle al juez de garantías, y el juez de garantías, en base a la evidencia, en base a los argumentos que le logre plantear, en este caso el magistrado Irén Ortega, podrá admitir o no la práctica de diligencias que llevarán a comprobar los hechos que están informados en esa denuncia o en esa... Yo también deseo, al igual que usted, que nadie se burle de la justicia. Si no hay debería responsabilidad, ser así. porque si no la hay, pues no pasa nada. Pero es que además no debe ser así, no debe ser así, porque es evidente para todos, quedó muy claro en el quinquenio pasado que la mayor parte de las decisiones se tomaron desde la Presidencia de la República. Déjeme preguntarle, diputada, un caso que yo sé que usted no puede entrar en profundidades porque no sabe si el caso llegaría a la Asamblea, pero ¿por qué hay la impresión, en el caso del magistrado Benavides, que la Asamblea no ha actuado con la misma prontitud con la que actuó con el caso Moncada? Tal vez porque aprendimos de la experiencia pasada y nos organizamos. Quiero pensar que ha sido así. La Comisión de Credenciales, que también tiene 9 miembros, hay 3 cambios democráticos, 2 panameñistas, 2 PRD y mi persona. La Comisión de Credenciales encontró una gran cantidad de expedientes contra magistrados, lo cual eso es inaceptable, tener ahí engavetados y guardados, porque es una forma de extorsión, que si no es directa puede ser velada. Entonces se repartieron los expedientes y a algunos nos quedaron 6 expedientes de los 61 que se encontraron y a otros 7 expedientes. La responsabilidad que tiene cada diputado es hacer el análisis jurídico y presentar a la comisión la propuesta de qué se hace con cada uno. A mí me tocaron 6, ya yo he devuelto 5. También otros diputados, la diputada Rodríguez. Cuando me dice devuelto es que no a la amerita. Comisión, ajá, No, que uno dice considera jurídicamente, que no. exacto. Okay. Por ejemplo, en mi caso concreto habían 2 que ya no son magistrados, el señor José Abel Almengor y el señor Salas, ya han dejado de ser magistrados, no tiene ningún sentido. Tener esos expedientes abiertos. Porque nosotros no tenemos competencia sobre ellos y eso se declina a la justicia ordinaria. Lo que pasa, diputada, hay un tema, yo no sé si el magistrado Benavides... Bueno, pero iba a terminar de decirle no. qué fue lo que pasó. Se creó en la comisión, se crearon 3 subcomisiones compuestas por o conformadas por 3 diputados miembros de la comisión permanente para analizar los casos más delicados que acababan de llegar. En ese sentido, quedamos en una subcomisión, el diputado Elías Castillo, la diputada Marilyn Ballarino y mi persona, para analizar la admisión o no, qué es lo que le vamos a recomendar a la comisión en pleno, porque no puede ser un diputado el que decida si se admite o no el caso del magistrado Benavides. Lo que pasa y eso se ha sido entregado al presidente, que es el diputado Elías Castillo, quien deberá entregar eso a la comisión permanente que mañana tenemos sesión. Ahí hay un tema que para mí como ser humano, yo no sé si el magistrado Benavides vendió fallo o no, no lo sé. Si la justicia determina que sí o si no, listo, afrontará la justicia o no la afrontará. Pero la denuncia o la acusación de pedofilia, eso, oiga, la Iglesia Católica ha pasado por una crisis por ese tipo de denuncias. Que un magistrado, y no estoy diciendo que sea culpable el señor, pero digo que es importante que eso se aclare. Así es, Porque es que es importante si hay también, delitos execrables, ese sí, tal vez es... Es importante también saber que el procedimiento lo que impone
es que la admisión, o sea, ese criterio de admisibilidad tiene que estar muy definido en la comisión, Bien. porque ahí no se hacen juicios de valor de fondo. Es decir, allí no se determina ningún grado ni de responsabilidad ni de culpabilidad. Bien. Lo que hay que decidir es si existe algo que evite que eso se vaya a aclarar o se investigue o no. ¿Por qué se habrá demorado el Ejecutivo en nombrar el reemplazo de Moncada? ¿Qué le La hace verdad es pensar? que no tengo no sé. ¿No No se lo ha sabré. ofrecido usted al cargo? No, en lo ¿No? absoluto. ¿Y si se lo ofrece? Recuerde que la ley impide pasar del legislativo, del legislativo al judicial. Correcto. Y finalmente, diputada, que se me acabó el tiempo. ¿Quién va a ser el presidente de la Asamblea? ¿Quién cree usted? La verdad es que con las fuerzas antagónicas que hay allí y el bendito pacto de gobernabilidad, que creo que le ha hecho más daño al país que bien, yo asumo que será la persona que tenga la fuerza y la representatividad dentro del mismo PRD, porque en realidad la fuerza más grande políticamente en la Asamblea ahorita mismo es el PRD. O sea, yo no sé si la gente ha hecho conciencia. Pero hay muchos nombres circulando, ¿no? Yo no he escuchado muchos nombres circulando. Yo he escuchado 3 nombres y la verdad es que ojalá que se sigan revolviendo las balotas. Qué manera más elegante de decirlo, que se revuelvan las balotas. Sí, vamos a ver, eso al final, por la experiencia que nos ha tocado vivir con anterioridad, días antes que al final es que se define esto, pero todo indica que será el señor Vinicio Robinson el que con su dedo podría terminar señalando a este o a él mismo. Es una posibilidad. Él mismo podría ser, ¿no? Bueno, no hay nada que se lo impida. Zulay Rodríguez también puede ser. Formal. Ellos son todos miembros de una bancada y esa bancada es la que tiene que decidir a quién le va a proponer para que el resto de la Asamblea vote. Y allí todo se hace por pactos y acuerdos. Sí. Y bueno. Diputada, muchísimas gracias por gracias esta oportunidad de hoy, muy amable. Gracias. Ayudarnos a entender el tema del blindaje, el tema del proceso, de la posibilidad de un proceso con un magistrado. Y el tema del reemplazo del magistrado Moncada y bueno, y quién será el próximo presidente de la Asamblea todavía es una incógnita.